Bien. El parcial entonces es el 11 de mayo, van a tener una franja horaria para conectarse y hacer el parcial, que va a ser de 9 a 23 horas la franja horaria. 23 horas se cierra, ¿sí? O sea, dura 40 minutos, ese es el tiempo que ustedes tienen para hacerlo. Puede que lo resuelvan antes, sí, puede que a los 20 minutos resolvieron, 10 minutos resolvieron y lo enviaron. Por las dudas, conéctense 11 menos, no, 11, 10 y cuarto, 10 y cuarto, 10 y 20, ¿no? Como última chance, digamos, ¿no? No dejen pasar más tiempo porque por ahí no les alcanza el tiempo sino para hacerlo. Pero van a tener de 9 a 23 en esa franja para conectarse y hacer el parcial. Van a tener un solo intento. ¿Qué significa esto? Si yo me conecto a las 9, tengo 40 minutos para hacer el parcial. Pasados esos 40 minutos se cierra y se envía, listo. No es que después en el transcurso del día me puedo volver a conectar, puedo hacer 2 preguntas a la mañana y el resto a la tarde, no. Una vez que ingresé al parcial, tengo esos 40 minutos, pasados los 40 minutos se cierra y se envía automáticamente, y si no, yo lo puedo enviar cuando creo que está listo, digamos, ¿no? Aunque no hayan pasado los 40 minutos. La modalidad es de opción múltiple, son 20 preguntas, van a encontrar preguntas de verdadero o falso y preguntas de opción múltiple. Probablemente tengan 10 preguntas de opción múltiple y 10 preguntas de verdadero o falso. Ese día no hay tutoría, ¿sí? No nos vamos a encontrar el lunes próximo, ¿sí? Solo van a tener que ingresar a hacer el parcial. Como contenido van a entrar las unidades 1, 2 y 3. Por otra parte, certificados de examen para pedirlos lo hacen a través de la plataforma de Servicios Plus. Demora de 24 a 36 horas en ser enviado a partir de la fecha de finalización del examen. O sea, la franja horaria que tiene para conectarse es de 9 a 23, por más que ustedes soliciten el certificado de examen, qué sé yo, a las 9 de la mañana, no lo van a tener para las 9 de la mañana del otro día, sino que probablemente recién los tengan para las 11 de la noche del día martes o para el miércoles, ¿sí? Les aviso, esto ya tiene que ver con una cuestión administrativa, no depende de los profes, ¿sí? O en parte sí depende de los profes, porque tiene que ver con que rinde el último, pasemos las notas, ¿sí? Sepan quiénes han estado presentes y ausentes en la parte de administración y puedan emitir los certificados, ¿sí? Nadia. Profe, perdón que le interrumpa, pero en otras clases estuvieron Sí. diciendo que no se iban a emitir certificados porque eran pruebas que eran como que tenían un tiempo prudencial para hacerse. O sea, ¿esta materia tiene una excepción o no? Eh, Mirá, no es lo que a mí me han comunicado. Nosotros Ah, terminamos de tener reunión de cátedra media hora antes de que yo ingresara con la comisión anterior y esto fue lo que acordamos, ¿sí? Es una instancia formal, hay 2 parciales, este es uno de los parciales. Donde no se emiten certificados es para los parcialitos. Estos son parciales, es una instancia de evaluación formal. Por lo tanto, para esta instancia sí se emite, para los parcialitos no, porque es como si fuera una actividad más. Claro, ¿Sí? claro, sería que como serían una actividad actividades de de... autoevaluación. Claro, esto no es una actividad de autoevaluación, esto es un parcial. Es una actividad de evaluación. Bien, bien. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Se evalúa, van a tener una nota, nosotros vamos a registrar esa nota que ustedes tienen, la vamos a tener presente, la vamos a chequear cuando les vayamos a tomar el final, cuando ustedes se presentan a rendir el final. Digo, es un parcial, no es una autoevaluación, no es un parcialito, no es una actividad, es un parcial. ¿Alguna otra duda respecto de eso en particular? No era eso, profe, nada más Bien. porque teníamos como diferentes posturas en otras materias, entonces, bueno, que era para tenerlo Sí, claro. en Muchas realidad gracias. me parece que por ahí lo que en otras materias sí hubo parcialitos, nosotros no planteamos parcialitos, sí hubo actividades. Entiendo que para quienes han tomado parcialitos no se emitió certificado, No. capaz que les dieron 2, 3 días para completar ese parcialito, pero tiene sentido porque es una actividad de autoevaluación, no es esto es una evaluación formal, ¿sí? De hecho, si ustedes entran en Servicios Plus, van a ver la fecha 11 del 5, examen en el cronograma, ¿sí?
Y van a tener pasada después una nota respecto del examen, o si no estuvieron en el examen también, ¿no? Como si estuvieron ausentes, también van a tener el ausente, si no se presentaron. Claro, no, yo hoy ingresé por Servicios Plus y no tengo todavía cargadas las fechas, pero puede ser por una cuestión de tiempo, capaz que las cargan esta semana. Ok. Así que bueno, nada, puede ser por eso. Pero bueno, Bueno, gracias, profe. ¿no tenés cargada la fecha del... ¿No dice examen? ¿No te aparece examen? No, no, En esta vos, materia. claro, vos ingresás y después seleccionás, ¿no? Como para que te aparezcan y no me aparece ninguna fecha, o sea, no es de esta materia nada más, de ninguna materia me aparece fecha, me dice que todavía no está habilitado, una Ah, cosa así. ok, porque puede ser que donde estés buscando tenga que ver con los exámenes finales. A lo que yo voy es, no sé cómo les aparece a ustedes, a nosotros nos aparece algo que dice cronograma de clases en Servicios Plus. Sí. En ese cronograma de clases aparece algo que dice examen, ¿sí? Y la fecha al lado, que es 11 de mayo. Ah, eso no miré, no miré Ok, entonces. bueno. Bueno, lo chequeo. Cliquear ahí en cronograma, va a aparecer el primer parcial o el primer examen, ¿sí? Es un examen parcial, ¿sí? Se llama parcial porque justamente es una Ahí me parcialidad. fijé, profe, y aparece. Bien, gracias Laura. Bien, No, de bien, nada, aparece. ya él dice que aparece, perfecto, bueno, eso lo van a poder chequear y seguramente va a pasar lo mismo con el segundo parcial, ¿sí? Y van a tener volcado también en Servicios Plus la nota de los parciales, o si no se presentan también van a tener el ausente, ¿sí? Perfecto. Y esto es lo que después tenemos en cuenta en el final. Hoy Lo me que sí, preguntaba. profe, nos aparece 10 del 5, por lo menos a mí me aparece Sí, 10 del aparece 5. bien. ¿Sabes por qué, Laura? Porque por alguna razón está programado domingo, no sé por qué. Se programaron en Ah, bueno. general, como en todas las clases, te va a aparecer la fecha de domingo. Debería aparecer una observación ahí al ladito que diga la fecha, pero bueno, no sé si aparece. No, dice solo examen, 10 del 5 Ok, examen, nada. bien. Bueno, es porque en realidad la fecha está como programado a día domingo y tendría que estar como lunes, ¿sí? Sí, en observación a mí me aparece 11 de mayo, profe. Exacto, buenísimo, perfecto. Bárbaro, gracias, Guadalupe, buenísimo. Bueno, repasemos. El parcial es el 11 de mayo, es la semana que viene. Es un parcial, no es un parcialito. Esto tiene una nota de la cual se deja constancia en el sistema que ustedes tienen, que se llama Servicios Plus, ¿sí? Que después nos va a aparecer a nosotros cuando los evaluemos en el final, vamos a decir, fulano de tal, a ver, rindió parcial, se sacó esta nota, se sacó esta nota. No estuvo en ninguno de los dos parciales. O estuvo ausente, o se sacó menos de 4 en los dos parciales, o se sacó más de 8, no sé, lo que suceda, ¿sí? Pero se tiene registro de esto, no es que no se tiene, y varía en algo el final que se le tome a una persona que no rindió ninguno de los parciales, sí, probablemente varía en la complejidad del examen final, ¿sí? No va a ser lo mismo alguien que no se presentó a ninguna de las evaluaciones formales que aquel que sí se haya presentado a una o a las dos, ¿sí? ¿Dudas, consultas en relación a eso? No. Bueno, modalidad, vuelvo a repetir, multiple choice, 20 preguntas, todas van a valer lo mismo. En la otra comisión me preguntaban, profe, ¿tienen distinto puntaje? No, todas van a valer lo mismo. Se aprueba con un mínimo de 4. Ese día no va a haber tutoría, bueno, ya les comenté cómo se piden los certificados y van a entrar las unidades 1, 2 y 3, que es todo lo que hemos visto hasta el momento en el transcurso de las tutorías. Leila. Profe, pregunta, ¿se puede ir para atrás en el parcial? Por ejemplo, yo hago las 20 Sí, preguntas, ¿no? vas Y a ver después puedo ir sí, repasar. sí, ya lo acordamos esto con el resto de los profes. La idea es que ustedes durante los 40 minutos puedan ir y venir como quieran en el parcial, ¿sí? No va a desaparecer la pregunta para pasar a la siguiente, ¿sí? Por lo menos no en Buenísimo. este parcial. En el segundo ya lo hablaremos. En este parcial van a tener la posibilidad de ver el parcial completo, ¿sí? Durante los 40 minutos. Gracias. A ver, son 20 preguntas, yo creo que les va a sobrar muchísimo tiempo, pero bueno, para que estén cómodos haciendo el parcial, decidimos que fueran 40 y no 30 o 20. No van a encontrar preguntas capciosas, sí puede haber alguna pregunta donde diga, marque el enunciado que no es correcto o que no corresponde o que no se adecúa con, no sé, los desarrollos teóricos de Skinner, por ejemplo.
que haya varios enunciados. Por eso es muy importante, esto se los remarco y quienes vean nuevamente la clase, escuchen esta parte porque es muy importante. Lean los enunciados. Es lo más importante para hacer un parcial multiple choice, es prestar atención al enunciado. ¿Por qué? Porque si yo leo mal el enunciado, por ahí lo leo rápido, capaz que lo leí por lo positivo y me olvidé que decía marque la que no corresponde, por ejemplo, ¿sí? Y termino marcando lo que no es y eso hace que la pregunta termine estando incorrecta, ¿sí? No va a haber puntaje negativo, por lo cual, si contestan mal la pregunta, el puntaje de esa pregunta será de 0. O sea, no les sumará, pero tampoco les va a restar. Bien, consultas, dudas, algo que no haya quedado claro. Bien, creo que lo dije, pero por las dudas lo repito. Trabajos se aceptan hasta el día miércoles, ¿sí? Después ya no vamos a, los vamos a avisar, pero no visar de entregado o no entregado, pero no vamos a hacer devoluciones, ¿sí? Y después del día del parcial, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar todas las actividades, la 1, la 2 y la 3, solo actividades, no vamos a, o sea, va a estar subida toda la bibliografía, las presentaciones, todo eso va a seguir estando. Lo que no va a estar van a ser las actividades, ¿sí? Porque queremos que pongan el foco en las próximas actividades, que les vamos a dar un tiempo de más o menos 15 días, porque digo, ya estamos avanzados en la cursada, tuvimos un poco más de consideración en esta parte de la cursada porque hubo gente que empezó a cursar hace muy poquito, esta semana, la semana anterior, entonces hubo cierta consideración. En esta como segunda parte de la cursada vamos a poner la actividad y vamos a esperar 15 días, van a tener 15 días como para entregarla, ¿sí? Después la van a poder enviar, pero probablemente no tengan una devolución. Y sí, después lo que vamos a hacer es, al final de la cursada, aquellos que no hayan entregado los trabajos de las unidades de la 1 a la 7 y quieran y deseen hacerlo, les vamos a dar un lapso de tiempo para que puedan entregarlo, ¿sí? Recuerden que las actividades no son obligatorias, ¿sí? Las actividades son para ustedes. La idea es que les sume, que les ayude para estudiar, que les sirva a ustedes, sí, como una actividad de autoevaluación de cómo van, si van entendiendo, si no, si tienen dudas. Y tal vez para recibir cierta orientación nuestra, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, recibir las guías de actividad 1, ¿sí? Respecto del texto de la ficha introductoria y los capítulos del manual de Blecher, nos orientó respecto de qué habían entendido y qué no habían entendido en la clase, ¿sí? Entonces, para nosotros es información muy valiosa, más allá de que no sea obligatorio la entrega del trabajo, ¿sí? O para ver si conectaron bien lo que tienen que ver las leyes de la Gestalt con alguna publicidad, si entendieron las leyes de la Gestalt o si no las entendieron. A veces parecen muy sencillas, pero no lo son tanto, ¿sí? En algunos trabajos pedimos cierta, no sé si opinión, pero que pongan un poco de ustedes también. Hemos recibido muy buenos trabajos, esto también debo decirlo, sobre todo en la actividad 3. Hasta este miércoles, Romina, las entregas, sí. La plataforma les va a seguir aceptando trabajos hasta el lunes, en realidad, pero yo voy a corregir hasta el miércoles, ¿sí? Es lo que acordamos con el equipo de profes. De hecho, hay profes que ya hace un par de semanas que no aceptan trabajos. A mí me parece que está ok, que hasta este miércoles yo por lo menos voy a hacer devoluciones, ¿sí? Devoluciones, no se esperen la gran devolución, ¿sí? Si la guía de preguntas está bien, les voy a poner que es un buen desarrollo, ¿sí? Si hay alguna observación es porque hay algún error en la respuesta y me parece que es importante que si ustedes después van a estudiar de ese material, sepan dónde está el error, ¿sí? Vi, por lo menos en los trabajos que fueron enviados en las comisiones que yo tengo a cargo, vi muchos errores medio sonsos, ¿no? Que tal vez fue por no ir al material, ¿sí? Recuerden que no solo es importante la presentación que los profes utilizamos para dar la clase, sino que ustedes lean el material, ¿sí? Que ustedes vayan a la fuente, ¿sí? Si tienen una ficha de cátedra y, por ejemplo, me voy a alguna de las preguntas que por ahí en las cuales hubo algún inconveniente. ¿Cuáles son las escuelas de la psicología? Y me nombran algunas de las que estaban en el texto, pero otras que no están en la ficha y no están tampoco en la presentación, tal vez sea válida con otro texto, con otra orientación, con otro autor, con otra persona.
pero no es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Termina siendo incorrecta por no adecuarse al material, ¿sí? A la bibliografía. Esto es importante. ¿Hubo algún inconveniente ahí? ¿Hubo algún inconveniente en los campos de la psicología? Yo entiendo que lo pueden investigar y sacar de otro lado, pero digo, si tenemos una bibliografía, los profes vamos a pedir que utilicen esa bibliografía para realizar las guías y para las respuestas que les pedimos también. Brenda. Sí, profe. No, en realidad yo la actividad 1, que es la de la guía de estudio, la hice, pero la hice a mano, la tengo acá, Ok. inclusive. En realidad no la subí porque no me dio tiempo a tipearla, pero bueno, si Bueno, usted no te considera que preocupes. es importante, lo tipeo y lo subo. No, es importante para ustedes saber si, a ver, por ahí en Brenda lo que podés hacer es, si en alguna de las preguntas de la guía tenés dudas, me mandas un mensajito y me decís, profe, tengo dudas con la pregunta tal, o no entendí bien el concepto tal, me puede aclarar tal cosa. Sí les pido por ahí que sean concisos con las preguntas que hacen por mensaje, porque a veces es difícil, ¿no? Por mensaje explicar algo, ¿sí? Es más difícil que por ahí de manera verbal en la clase, en la tutoría. Entonces sí les pido que No, sean igual concretos. para quedarme tranquila, yo lo voy a tipear y se lo voy a subir. Bueno, bueno. Lo espero y sí, yo chequeo que esté bien, porque vi algunos errores, a grosso modo les puedo decir que, por ejemplo, una de las preguntas era, ¿cuál fue el hito que marcó el paso de la psicología precientífica a la psicología científica? Se los hago y se los pregunto y que esta podría ser una pregunta del parcial, por ejemplo, ¿cuál fue? Ya que estamos en clase de repaso, ¿cuál fue? Laboratorio y Semara, es muy acotada la respuesta, un poco más amplia. Bien, la creación de La laboratorio. creación del laboratorio. Dale, Verónica. Bien, Claro. bien, de Wundt, perfecto. Bueno, hubo algunas personas que contestaron los experimentos del conductismo de la mano de Watson. Digo, y esto llegó en las guías. Entonces digo, bueno, o algo no se entendió bien, o no se entendió bien por ahí la clase, o no terminaron de leer el material, pero bueno, por eso es importante cuando mandan la guía, para nosotros los profes chequeamos, decimos, che, esto está bien o esto está mal. Después, en las áreas de manifestación de la conducta en el texto de Blecher, también hubo inconvenientes. En los niveles de integración también hubo inconvenientes. ¿Sí? Hubo niveles de integración que no sé dónde lo sacaron. O sea, no sé. Pero no del texto de Blecher. Por eso digo, a veces, muy bien, Karina, a veces puede ser que uno lo busque o lo googlee o lo busque en algún otro buscador en la red y que aparezca una respuesta que puede estar asociada, pero tal vez sea de otro autor o esté dicho con otras palabras y no sean las palabras del texto. ¿Sí? Lo que vamos a pedir vamos a ir a la fuente, vamos a pedir las palabras que estén en el texto. En el texto o en las presentaciones, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Para qué sirven los trabajos? ¿Para qué sirven las actividades? Digo, ¿no? Quienes entregan primero tienen más posibilidades de tener una devolución más extensa, obviamente, porque los profes tenemos más tiempo, ¿sí? Cuando estemos más cerca del parcial hay otro tipo de actividades y por ahí ya pasó la fecha de entrega y tal vez no tengamos tanto tiempo para la devolución y solo marquemos lo que no está del todo bien, ¿sí? Bien. Bueno, lo que voy a hacer voy a hacer como hice en la clase anterior, fuimos haciendo un punteo a través de las presentaciones. Yo fui haciendo hincapié, cuando digo un punteo es un punteo. Esto va, esto prestenle más atención, esto va seguro, es importante que se sepan tal y cual cosa, esto estudienlo más, ¿sí? Eso es un punteo. Y ustedes, si aparece en el transcurso del punteo alguna duda, van a poder plantearla. Andrea. Sí, profe, buenas noches. Sí, Quería consultar, hola, ¿verdadero o falso es Bien. solamente marcar o es a desarrollar en caso de Es verdadero o verdadero o falso? falso. Marcar, solo marcar. No tenemos en este caso preguntas a desarrollar. Solo marcar Bien, si la respuesta es verdadera o es falsa. bien, bien, gracias.
Por eso digo que no es el choice tiene la complejidad. Si ustedes leyeron y entendieron lo que leyeron y estuvieron en las tutorías y realizaron las actividades, les va a ir bien. ¿Sí? Porque el choice tiene la facilidad que es un examen o una evaluación de reconocimiento. Uno reconoce la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es una búsqueda dentro de su memoria respecto a aquello aprendido. Cuando uno tiene un examen a desarrollar es más complejo porque uno tiene que evocar, ¿sí? Tiene que traer a su mente algo que almacenó y por ahí hacer algún tipo de relación respecto de eso. No van a tener que desarrollar nada. ¿Verdadero? ¿Cuál respuesta verdadera? Marque verdadero o falso, según corresponda, y marque la opción correcta o marque la incorrecta o marque las dos que se corresponden con tal. Eso también puede ser. Pero quédense tranquilos porque va a estar aclarado en el enunciado, ¿sí? Si es la respuesta correcta, dirá la respuesta correcta, ¿sí? Por eso digo, lean muy bien el enunciado. Si es la respuesta incorrecta, dirá incorrecta, ¿no? Y también tendrán que no comerse el no, ¿sí? Claro, o también puede ser que diga las, digo por lo que recién nombró, puede que... Podría ser, pero Bien. como Sí, eso sí, suele hay que leer traer el enunciado. Se entiende. como eso suele traer algunas dificultades, solemos marcarlo, ¿sí? Bien, bien. Ahí Karina dice, mi problema es el tic-tac, me desconcentra. ¿Qué, ¿tienen algo con sonido en la evaluación? No estoy segura. Yo como nosotros entramos en modo profe, No, el no sé si tiempo, el creo examen que hace referencia a El eso. tiene tiempo, sonido. el tiempo. Pasa igual. Bueno, no pasa nada. Es mucho el tiempo, 40 minutos para un examen de este tipo, pero sobradísimos tienen que estar. En 20 minutos deberían poder resolverlo. Pero bueno, tenemos presente que es el primer examen, ¿sí? La primera evaluación. Bueno, de esta ficha introductoria de Masoko, ¿qué nos importa? Nos va a importar alguna definición de psicología y cómo fue la evolución del término. Sí, nos va a importar y nos va a importar mucho qué es el objeto de estudio de la ciencia, qué es el método de estudio de la ciencia. Nos va a interesar cuál es el objeto de estudio para la psicología en general. Digo en general porque después tenemos objeto y método para cada uno de los modelos, ¿sí? Que esto también puede ser una pregunta. Bien, ¿qué es objeto, qué es método? Que lo sepan diferenciar. Características del método científico, ¿sí? Que debe ser verificable, comunicable, reproducible. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la psicología? Esto también es importante. Esto ya lo dije, pero bueno, ¿cuál fue el hito que marcó y cuál era la diferencia, ¿no? O sea, cómo era esa psicología que se nutría de la filosofía y que no era considerada ciencia? ¿Y qué pasó después? ¿Sí? Después, a partir del primer laboratorio de psicología experimental, importante que recuerden qué se estudió en este laboratorio, cuál fue el objeto de estudio, recuerden que fue la conciencia a través de la introspección. Esto probablemente no hagamos preguntas de bases epistemológicas, ¿sí? Sí, las diferencias entre ciencias formales y fácticas, pero no mucho más que esto tampoco. Concepto de paradigma, una definición, alguna definición, que entiendan que un paradigma, cuál es la utilidad del paradigma, ¿sí? Que sea en un proceso dialéctico, la importancia de la historicidad, pero solo esto, no en profundidad. Esto sí en profundidad, ¿sí? Wundt y la nueva psicología, o la psicología en su etapa científica, ¿sí? En 1879, en Leipzig, Alemania, ¿qué pasó? Recuerden que vimos fotos, estuvimos hablando de lo que se estudiaba, cómo lo estudiaban, ¿sí? ¿Cuál era el objeto? ¿Sí? La conciencia y los fenómenos de la conciencia, cuáles eran los métodos utilizados, la introspección como método primario, ¿sí? Y la experimentación científica. ¿Cuáles son los métodos en psicología? Esto podría ser una pregunta de examen. Vayan al texto de Masoko.
Por favor, les pido eso. ¿Por qué? Porque hubo estos y hubo agregados de otros métodos. Bueno, les vamos a pedir lo que esté en la ficha y lo que esté en las presentaciones, no otra información. Principales escuelas psicológicas. Sé que acá hay alguna diferencia entre la presentación y el texto, pero sépanse cuáles son las escuelas psicológicas, vayan a la ficha de Masoko, busquen cuáles son las escuelas, ¿sí? Me parece que falta el neoconductismo, de las que nombra Masoko, el resto creo que están todas. Pero por las dudas vayan a la ficha, ¿sí? Eso sí es importante. Principales escuelas psicológicas. Por lo menos saberse los nombres. Campos de la psicología también es importante. Y vayan a la ficha porque creo que alguna falta también acá. En esto también hubo dificultades, ¿sí? Que es algo, una pregunta tan simple como en principales escuelas psicológicas. Aparecían escuelas que no estaban en el texto, ¿sí? Que uno podría decir, ¿son escuelas de la psicología? Sí, pero no son las que se nombran en el texto, que es lo que les estamos pidiendo a ustedes. Mismo los campos, ¿sí? Bien, personalidad importante, ¿sí? Saber cuáles son, cuál es el trípode de la personalidad, ¿sí? La constitución, el temperamento y el carácter. Diferencia entre sistema consciente e inconsciente. Diferencias principales, porque después vamos a tener toda una unidad, ¿sí? Para ver el aparato psíquico y los desarrollos del psicoanálisis y Freud. Y hasta aquí con este texto de Masoko. ¿Dudas respecto de este primer texto? No vamos a tomar definición de hermenéutica ni referentes. Esa fue otra de las preguntas con las que tuvieron dificultades. Eso tiene más que ver con cuestiones más filosóficas. En este primer parcial nos vamos a abocar a tomar cuestiones básicas de la psicología, ¿sí? Introductorias de la psicología. Aguárdenme un segundito que voy a cambiar de presentación. ¿Preguntas, dudas respecto de este primer texto? Están tan callados que me asusta. No sé si se fueron, no están, si están asustados porque no se acuerdan nada, si están muy atentos. No sé qué es lo que está ocurriendo. Por mí, yo estoy escribiendo, pero, perdón. No, no hay Sí. problema. Excelente. Bárbaro. Atentos y asustados. No estén asustados. Sí, es un examen, ¿sí? Como tantos que van a hacer, porque piensen que. Yo entiendo igual el susto de los primeros exámenes, de una modalidad que no conocen, que es como uno se inaugura, ¿no? Como uy, es el primer parcial, y encima en una plataforma, y el miedo a que no sé, que se corte la luz, que suceda algo, ¿no? El miedo a que algo falle, desde lo tecnológico también. Bueno, si recuerdan, vimos Rocío más asustada por el final que por el parcial. No, no estés asustada, Rocío. El final es una charla con uno de los profes respecto del material que se vio en el transcurso de la cursada. ¿Sí? El final es una instancia de aprendizaje también. De hecho, la idea es que ustedes puedan construir las respuestas en la medida en que nosotros preguntemos en la instancia final. Y que si hay algo que no saben del todo, pero algo del material saben, la pueden ir construyendo también con la persona que esté evaluando. ¿Sí? Es una instancia más de aprendizaje al final, no hay que estar asustado por eso. O sí, un poquito como para tener esa ansiedad necesaria para ir a rendir. Bueno, recuerden este cuadro y me parece que es un cuadro importante porque sintetiza el material de todo lo que les pedimos respecto de este cuadro, de los capítulos de Blecher, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser importante acá? ¿Cómo define Blecher a la psicología? ¿Cuál marca que es el objeto de estudio, que es el ser humano y su conducta? Recuerden esto, ¿sí? ¿Cómo es ese ser humano o esa concepción de ser humano? ¿Sí? Que es una concepción dialéctica de este hombre o este ser humano social, real, histórico, concreto, que es tomado como una unidad, ¿sí? Para ser estudiado. Y su conducta, ¿sí? Recuerden que tenemos una diferenciación que Blecher toma de Tolman respecto de la conducta molecular y molar. En esto también hubo algunos inconvenientes,
¿sí? En las definiciones respecto de conducta molecular y conducta molar. Piensen en la conducta molecular justamente como un fragmento de una conducta más asociado a lo biológico, como un segmento. ¿Sí? Y justamente Blecher dice la única conducta que va a ser estudiada por la psicología es la conducta molar, porque no se puede segmentar de esa forma. ¿Sí? Es un artificio. Bueno, ¿y cuáles son las características de esta conducta molar? ¿Sí? La unidad, la totalidad, es funcional, es motivacional, es significativa, es estructural y algunas otras que vimos en el transcurso de la presentación y que además ustedes van a profundizar un poco más en el texto. ¿Cuáles son las áreas de manifestación de la conducta? En esto también hubo algunas dificultades en las entregas de las guías, por eso lo remarco. ¿Cuáles son las áreas de manifestación de la conducta? Mente, cuerpo y mundo externo. Y asócienlo con el ejemplo, ¿sí?, que dimos respecto de la manifestación de la ansiedad en estas tres áreas. Recuerden que estas áreas están en interdependencia, a veces hay predominancia de una sobre la otra, a veces hay conflicto o alternancia de una y luego la otra, ¿sí? Esto también es importante. Por otro lado, la conducta sigue un proceso de integración, de complejidad y progresión creciente, ¿sí? En niveles. Los niveles, la mayoría, salvo uno o dos trabajos que vi, no lo puso bien. En la mayoría faltó el nivel axiológico y en algunos no estaban bien las denominaciones. ¿Sí? Por eso digo que es tan importante volver a la fuente, volver al texto, tener en cuenta la bibliografía, no únicamente las presentaciones que nosotros hacemos en las clases. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas, consultas, algo respecto a este cuadro sintético de Blecher. Voy a volver a resaltar, muy importante las áreas, muy importante la diferencia entre conducta molecular y conducta molar, muy importante la concepción del ser humano, muy importante cuáles son los niveles de integración. Importantísimo recordar que el máximo nivel de integración que marca Blecher es el psicosocial, por más que exista también el nivel axiológico, y el nivel al cual se estudian las conductas del ser humano sería el psicosocial, que integra el biológico y el físico-químico. Marianela, ¿quieres decir algo? ¿Compartir algo? ¿Preguntar algo? ¿No? Solo se abrió el micrófono sin querer. Eso puede ser también. Bien. Oh, me fui. Dijiste algo y justo me fui. Bueno, ahí lo comparto nuevamente. Sí, ahora lo repito. Voy a volver a la presentación, así lo vemos todos. Bien, tenemos niveles de integración de la conducta de complejidad y progresión creciente. ¿Sí? Tenemos 4 niveles de integración, del más básico, que es el físico-químico, pasando al biológico, al psicosocial, y después tenemos un cuarto nivel que la mayoría no lo nombró, y es el axiológico. ¿Sí? ¿Cuál sería el máximo nivel de integración de acuerdo a Blecher? El psicosocial. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Marianela, o si querés preguntar algo más al respecto. Perfecto. ¿Qué es lo que no comprendiste, Romina, del axiológico? El axiológico es el que está relacionado con los valores. ¿Sí? Es otro nivel más dentro de los niveles de integración de la conducta.
Digo, está descrito como un nivel más. Que Blecher no diga es el máximo nivel de integración no quiere decir que no exista. Digo, es un nivel que existe, que está asociado a lo que tiene que ver con los valores. Recuerden que tenemos, hay un gráfico, ¿sí? Hay un gráfico de cono respecto de estos niveles, ¿sí? Lo van a poder encontrar en el texto de Blecher y yo también lo puse en una de las presentaciones. Bueno, algo de esto ya fuimos conversando en relación al cuadro, ¿sí? Cuáles son algunas ideas generales de Blecher respecto de que la psicología estudia al ser humano de forma integral, rechazando justamente visiones simplistas o aisladas del individuo, enfatizando la relación con el contexto social e histórico. ¿Qué estudia la psicología? ¿Sí? Que aborda al ser humano y su conducta, estudia seres humanos reales y concretos. ¿Cuál es la concepción del ser humano de Blecher? Recuerden que estamos haciendo un punteo y no necesariamente vamos a detenernos en cada uno de las filminas o de los slides. Recuerden los 3 mitos, ¿sí? De los cuales Blecher hace cierta crítica a la psicología tradicional, y tenemos el mito del hombre natural, el hombre aislado y el hombre abstracto, ¿sí? Donde a través de esta crítica, Blecher lo que hace es plantear cuál es su postura en relación al ser humano. Nos dice que no existe un hombre aislado, abstracto ni natural, que no se puede separar individuo de sociedad ni mente y cuerpo, que el ser humano es un ser biopsicosocial y que siempre está en relación con otros. Que este ser humano justamente tiene una naturaleza particular que es la humana, con todas estas características y otras más, pero estas son como las más importantes. Es un ser humano concreto, es social, es histórico, es activo. Con características particulares, ¿sí? Utiliza el pensamiento, utiliza herramientas, puede concebir símbolos universales, crear lenguaje, prever y planificar su acción. Tenemos 2 definiciones que Blecher toma de Lagache, que son importantes en relación a la conducta, que es todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Pensar, sentir, actuar, y no únicamente lo observable. Fíjense que acá hay una crítica al conductismo, ¿sí? Donde el objeto de estudio era la conducta observable. Dice Blecher, nuestro estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y del contexto social, del que el ser humano es siempre integrante. Estudiamos la conducta en calidad de proceso y no como cosa. ¿Cuáles son las características de la conducta? Eso también es importante. Áreas de la conducta. Esto me quedó de la clase anterior, que intenté hacer un recuadro con una flecha, pero me llevé dibujo a marzo y todavía no la probé, chicos. Estos sepan disculpar. Blecher distingue 3 áreas: mente, cuerpo y mundo externo, y así es la respuesta que vamos a pedir. Si preguntamos cuáles son las áreas de la conducta, son estas: mente, cuerpo y mundo externo. ¿Sí? La mente va a estar asociada a pensamientos y emociones, el cuerpo a reacciones somáticas, físicas, orgánicas, y el mundo externo a lo que hacemos y a cómo interactuamos con el ambiente y con otros. ¿Sí? Las áreas de la conducta están siempre juntas, pero una puede predominar, pueden coincidir o pueden entrar en contradicción. Importante el ejemplo, podemos llegar a poner un ejemplo que ustedes pongan con qué área de manifestación de la conducta se corresponde el ejemplo. Que sepan qué son los niveles de integración de la conducta, qué se entiende por integración. Este es el cono del que les hablaba, ¿sí? Respecto a los niveles de integración. Bueno, la relación entre áreas y niveles, que están estrechamente relacionados.
el nivel funcional que corresponde al ser humano y es el que alcanza el grado mayor de integración de todos los niveles de organización existentes, es el nivel psicológico o psicosocial. Esto es muy importante, muy importante. Bien, otra cuestión, diferencia entre conducta molar y molecular. Que sepan cuál es la diferencia, que tiene que ver con dónde me posiciono para estudiar la conducta, así desde un lugar donde segmento aquello que estoy observando, aquello que sucede, y lo asocio a cuestiones únicamente físicas y fisiológicas, como un fragmento de una respuesta total, o si lo tomo en situación, no reducido únicamente a fenómenos fisiológicos y físicos, o no como la suma de estos fenómenos, sino como un fenómeno emergente con características propias, como un hecho original mayor, ¿sí? Como una conducta en situación, que tiene una finalidad, que tiene objetos y medios. Bien, hasta aquí Blecher y terminamos con Blecher, el repaso de Blecher. ¿Consultas, dudas respecto de Blecher? Si la plataforma me lo permite, voy a cambiar la presentación. Bien, claro, Blecher, está claro. Les repito, importante, una definición de psicología, cuál es la concepción del ser humano, cuáles son los mitos, ¿qué más? ¿Cuáles son las áreas de manifestación de la conducta? ¿Cuáles son los niveles de integración? Diferencia entre conducta molecular y molar. Bien, autores conductistas. También presentamos este cuadro como un cuadro de síntesis comparativa entre los tres autores, pero vamos a ir haciendo un recorrido con un punteo respecto de los conceptos más importantes en relación a ellos. Tipos de conducta. Esto también es importante, ¿sí? Que ustedes puedan diferenciar el tipo de conducta para Watson, diferencia entre conducta operante y respondiente. Para Watson es respondiente porque justamente aparece una respuesta a partir de un estímulo. Recuerden este esquema de acción-reacción, estímulo-respuesta con el acento puesto en el estímulo. En Skinner es justamente la operante, ¿sí? El acento está puesto en la respuesta y en aquello que viene después de la respuesta para ver si se vuelve a repetir esa respuesta, ¿sí? Que tiene que ver con los refuerzos. Y en Tolman el tipo de conducta que es intencional, ¿sí? Hay un propósito, una intención. Tanto en Watson como en Skinner, la concepción de la conducta es molecular, ¿sí? Hay un segmento que se toma para ser estudiada, y en Tolman es molar, porque hay otras variables que él plantea como intervinientes, ¿sí? Recuerden que en este esquema de estímulo-respuesta, él introduce una tercera variable, que es el de las variables intervinientes. ¿Cómo es el esquema de estímulo-respuesta para cada uno de estos autores conductistas? Para Watson, estímulo-respuesta con el acento puesto en el estímulo. Para Skinner, estímulo-respuesta con el acento puesto en la respuesta por el refuerzo. Y en Tolman, estímulo-respuesta con la introducción de esta nueva variable entre estas dos, que es la de variables intervinientes. Consideración del hombre. En Watson, hombre-animal, en Skinner lo mismo, y en Tolman se aproxima más a la visión de ser humano que planteaba Blecher. Tipos de aprendizaje en cada uno de ellos. Ley de frecuencia, recuerden que asociando estímulos existía la posibilidad de que se repitiera una respuesta o de que un estímulo que era neutro pasara a ser un estímulo condicionado, por lo tanto se creaba una respuesta condicionada. Recuerden el experimento de Pavlov en el que se basaron los desarrollos del conductismo clásico de Watson.
En Skinner la ley del efecto, justamente porque aquellas respuestas que se van a repetir son aquellas que son reforzadas, ya sea positivo o negativamente. Y en Tolman, aprendizaje por signos y signos. Signos y significados, perdón. Bien, el concepto de refuerzo. En Watson no existe, en Skinner sí, porque toda su teoría está basada en el concepto de refuerzos, tanto positivos como negativos, y en Tolman tampoco existe el concepto de refuerzo. De hecho, Tolman dice, hay conductas que aparecen o que se repiten sin que aparezca un refuerzo. Objetivo del conductismo en general, digo en general porque esto atraviesa a los tres autores, predecir y controlar la conducta, la adaptación al medio. Recuerden que a los conductistas se les decía ambientalistas por el acento que ponían en el ambiente respecto de las respuestas que se desarrollaban, ¿sí? O que iban a desarrollarse. Si el cuadro está entendido, voy a pasar a la presentación del conductismo en general. Díganme ustedes si paso o no paso. Y mientras respiro. Ok. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Recuerdan? Digo, esto es algo como nuevo o es algo que dicen, claro, no, sí, esto ya lo vimos, sí, esto me lo acuerdo, esto lo entendía. Espero que vaya, vaya siendo el razonamiento que van teniendo. Y que vayan registrando dónde ponemos el acento, ¿no? Dónde vamos haciendo hincapié. Bien. En las psicologías conductistas, importante que puedan diferenciar entre la psicología tradicional de Wundt y las psicologías conductistas de Watson, Skinner y Tolman, ¿sí? ¿En qué se parecen, en qué se diferencian? ¿Sí? El objeto es distinto, el método también es distinto. Recuerden que la psicología tradicional de Wundt estudiaba o intentaba estudiar la conciencia a través de la introspección experimental. Las psicologías conductistas tienen por objeto la conducta observable, o sea, si preguntáramos cuál es el objeto de estudio del conductismo, diríamos la conducta observable, cuyo método fue la observación directa y la experimentación. En algunas cuestiones se parecían, ¿sí? Ambas eran psicologías atomistas, elementalistas, asociacionistas, fisicalistas, pero la psicología tradicional era más académica o academicista y las psicologías conductistas planteaban ser una psicología más aplicada, ¿sí? O psicología de aplicación con utilidad para la sociedad. Bueno, recordemos que tenemos tres conductismos, ¿sí? El condicionamiento clásico o un conductismo más clásico, el condicionamiento operante de la mano de Skinner y el conductismo propositivo intencional de Tolman. Lo vamos a tener a Pavlov como antecedente o referente o precursor del condicionamiento clásico, ¿sí? Recuerden el experimento con perros. Después lo vamos a tener a Watson, que es considerado el padre del conductismo. A Skinner, ¿sí? Con los refuerzos positivos, negativos y castigo, ¿sí? Que realizó experimentos con ratas y palomas. Y el conductismo de Tolman, que nos ofrece una variante en este esquema estímulo-respuesta con las variables intervinientes, ¿sí? Y que habla de cuestiones diferentes, ¿sí? Mapas mentales, signos, significados. Por eso en algunos libros se lo trata como, o se lo define como neoconductista. Bien, aplicación del conductismo, ámbitos de aplicación, educación, modificación de la conducta y psicología experimental. ¿Cuál es la finalidad? El control y la predicción de la conducta. Controlar y predecir la conducta. Recordemos a Watson, ¿sí? Ya lo dijimos de él. Se basa justamente en los estudios de Pavlov con perros. Dice que el conductismo estudia al animal humano, por eso decimos que equipara animal a humano.
y es ambientalista. Definiciones a tener en cuenta y que son importantes. El esquema estímulo y respuesta básico y sus variantes de acuerdo a cada uno de los autores o a cada uno de los conductismos. Dónde se pone el acento y si hay algo más que se agrega, como en Tolman. Una definición de estímulo estaría bien saber qué clases de estímulos existen, como estímulos internos, externos, simples, complejos, cuál es la definición de respuesta, la posición que tenía Watson, ¿sí? Esta posición determinista mecanicista que tenía que ver con que a cada estímulo le correspondía una respuesta, ¿sí? Con esto de la acción-reacción, y que la ley de frecuencia es la manera en que plantea que se produce el aprendizaje, ¿sí? Justamente por la conexión de conductas que el sujeto ejecuta con mayor frecuencia. Bueno, que se aprenda en el experimento del perro, ¿sí? De los perros de Pavlov, cómo salivaban y cómo de repente un estímulo que era neutro, la campana, pasa a ser un estímulo condicionado, ¿sí? El perro saliva ante la aparición de la campana sin que esté el estímulo incondicionado, ¿sí? Sin que esté el estímulo del alimento, aquello que causa el reflejo incondicionado. Bueno, que se sepan las definiciones de reflejo, reflejo condicionado, estímulo incondicionado, estímulo condicionado, que sepan más o menos cómo es el caminito del condicionamiento, qué tiene que suceder para que una respuesta se condicione, que puedan asociar a Watson con el experimento del pequeño Albert y qué fue lo que sucedió ahí, donde se instauró una respuesta de temor ante algo que en su momento no producía temor, que es la aparición del hámster, que luego asociándola al ruido genera una fobia a las ratas o a los ratones. Bueno, después lo tenemos a Skinner con su conductismo radical, conductismo operante, ¿sí? Quien subraya justamente el papel del refuerzo. Recuerden este esquema básico de estímulo-respuesta. Bueno, él pone el acento en la respuesta, ¿sí? Por eso tenemos esta diferencia entre refuerzos positivos y negativos. Importante que sepan qué es una conducta respondiente y qué es una operante, ¿sí? Esto lo repasamos bastante, ¿sí? ¿Qué es un refuerzo positivo? ¿Qué es un refuerzo negativo? Saber que ambos, tanto el refuerzo positivo como el negativo, buscan que se repita una conducta y el castigo busca que desaparezca, ¿sí? Una respuesta. Bueno, la caja de Skinner, que les va a servir un poco como para ejemplificar o para recordar, ¿sí? Visualmente el tema de los refuerzos y el castigo. Y como último lo tenemos a Tolman, ¿sí? Justamente con su conductismo intencionista o propositivo, ¿sí? Donde incluye justamente las variables intervinientes o participantes, ¿sí? Empieza a hablar de cuestiones que no habían hablado los conductistas, que hablaban únicamente de conductas observables. Él empieza a hablar de variables mentales, de creencias, de actitudes. ¿Cuáles son estas variables intervinientes? ¿Sí? Ese sistema de necesidades, las creencias y los valores. ¿Y cuál es el espacio que ocupa la conducta? Recordemos que Tolman habla de unidades molares, habla de la conducta molar, así como Blecher luego toma esta conceptualización justamente de Tolman. ¿Sí? Fíjense cómo vamos y venimos, ¿no? Con los textos y con los conceptos. Bien, y él lo que planteó fue que el aprendizaje se realizaba a partir de signos, ¿sí? A partir de relaciones entre signos y significados. ¿Sí? Planteó también que los seres humanos diseñamos mapas y planos mentales para llegar a ciertos objetivos o metas que nos planteamos y que justamente nos valemos de ciertos objetos del medio para llegar a esas metas. Bueno, muy sintéticamente repasamos la presentación de conductismo.
Hasta aquí, dudas, preguntas, va quedando claro, se van acordando. Pueden ir registrando y decir, bueno, esto no me lo sé del todo, lo tengo que repasar. Buenísimo. Bueno, y nos vamos al repaso de la última presentación y de la última unidad. ¿Sí? Piensen que hicimos como un compacto de todas las unidades, ¿sí? Bien, Karina dice, las variables las tengo que ver mejor. Lo de las variables intervinientes, decís, Karina. Sí, Viviana, claro que hay que fijar conceptos. Definitivamente de acuerdo contigo. Digo, saben a qué apuntar, sí hay que tratar de repasar para fijar los conceptos, ¿no? Para poder memorizar algunas cuestiones y asociarlas también a autores, a ciertas cuestiones que estaban sucediendo en ese momento, a lugares también. Bueno, psicología de la Gestalt. Si preguntáramos, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio para la Gestalt? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? La percepción humana. Muy bien, la percepción humana, exactamente. El fenómeno de la percepción humana y con ello tenemos cuáles son las cuestiones más importantes de la psicología de la Gestalt, qué es estructuralista, qué es holista, el fenómeno phi, las leyes de la percepción y el insight, así como muy, muy resumidamente, ¿sí? ¿Con qué asociamos la Gestalt? ¿Sí? Forma, figura, configuración, estructura. ¿Dónde nace la Gestalt? ¿Sí? ¿Dónde nace? Fíjense que nace cuestionando ¿sí? a estas psicologías más atomistas, más asociacionistas, elementalistas, como el conductismo. ¿Quiénes son sus mayores referentes? Verdemer, Keller y Kafka. ¿Por qué es estructuralista? La percepción, el pensamiento y el aprendizaje justamente se explican por la organización estructurada que el sujeto realiza de la experiencia y no por la simple asociación de estímulos. ¿Sí? Uno de los enunciados podría ser, marque de las siguientes la respuesta correcta. ¿Sí? Y sigue, ¿no? Continúa. Desde la perspectiva de la Gestalt, la percepción, el pensamiento del aprendizaje se explican por qué. ¿Sí? Y ahí las opciones. Opción A, por ejemplo, la simple asociación de estímulos. Opción B, la organización estructurada que el sujeto realiza de la experiencia. Opción C, la sumatoria de elementos estudiados por separado, ¿no? Bueno, y ustedes tendrían que elegir una de esas opciones. ¿Se pueden hacer una idea de cómo pueden llegar a ser las preguntas con esto que vamos repasando? ¿Cuáles son las áreas? A ver, marque cuáles son las áreas de manifestación de la conducta. Mente, cuerpo, mundo externo. Mente, cuerpo, factores exteriores. Mente, cuerpo y emociones. Bueno, o sea, lo que van a tener que hacer es leer muy bien el enunciado, porque muchas veces la clave va a estar ahí, ¿sí? Si pongo marque la respuesta que no corresponda y marquen justo la que está asociada a ese término, y la respuesta va a ser incorrecta. ¿Sí? Bueno, esta frase, ¿qué significa esta frase? ¿Sí? Que todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué la psicología de la Gestalt es una psicología holista o holística? Esto ya lo dijimos, ¿sí? Pero podría ser una. Bueno, la postura de la Gestalt es estructuralista, holista,
Ahí, fin. La psicología de la Gestalt es elementalista y asociacionista. Podría ser de verdadero o falso, por ejemplo, ¿sí? Marque la opción correcta, ¿sí? La acabo de explicar, Silvia, la relación entre estructuralismo y Gestalt. Pero no, La no repito. lo puedo, no la puedo, no, es como que no lo puedo terminar de entender. Por eso te vuelvo a preguntar. Es como que no puedo Bien. entender esa relación. Ellos dicen que eso lo toman como una estructura. Imagínatelo como, justamente como un todo. Por eso ellos dicen que el objeto de estudio es la percepción y que el método de estudio es la fenomenología. Porque tiene que ver con estudiar la experiencia mientras está sucediendo. ¿Sí? Tiene que ver con no compartimentar, con creer que no es una suma de elementos, como creían por ahí los conductistas, que era estímulo-respuesta, por ejemplo, donde asociaban algunos elementos, o estímulo-respuesta-refuerzo, posibilidad de repetición de la respuesta, sino más bien justamente eso, hay una estructura, ¿sí? Con cierta organización que tiene que ver con cómo está percibiendo la persona en ese momento. ¿Sí? A eso va con estructura, ¿sí? Con algo mayor, ¿sí? Que la Claro. suma de los elementos. Yo ¿Sí? Como una totalidad organizada. A eso se refiere con listo. estructuralistas. Pues yo pensé que más relacionada, viste, a lo que son las leyes, que son innatas, que devienen en uno. Entonces yo pensaba más cómo organiza desde ese lugar, pero ¿está en relación con eso? Lo que son innatas tiene que ver con que todos percibimos del mismo modo. Claro. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con otra cosa, por eso son innatistas, no estructuralistas, ¿sí? Claro. Igualmente tienen las dos posturas, son estructuralistas y son innatistas. ¿Sí? Listo. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Bien, son holistas, ¿sí? Por esto mismo que tiene que ver con esto de tomar la estructura o la experiencia en su conjunto y no a partir del estudio de las cualidades de sus elementos, ¿sí? Estudian la experiencia justamente como un todo, enfatizando justamente la unidad, la estructura, y se oponen justamente al elementalismo y a la asociación. Esta podría ser una de verdadero o falso, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es el elementalismo? Esto ya un poco lo explicamos y está importante que lo sepan como para diferenciarlo del estructuralismo, de esta postura que tienen los gestaltistas o los gestálticos. La concepción de Gestalt, de dónde viene, ¿sí? Esto como algo un poco más anecdótico. Bueno, importante saber que sus tres referentes fueron quienes conformaron la Escuela de Berlín, ¿sí? Y estas tres cuestiones como centrales, ¿no? Y cuando digo centrales, digo, apunten a estudiar esto, ¿no? Las leyes de la organización perceptiva, el fenómeno phi o de movimiento aparente, y el concepto de insight, ¿sí? Fíjense que cada una de ellas está asociada a cada uno de los autores, ¿sí? Autores o referentes. Lo tenemos a Wertheimer, ¿sí? Justamente con el fenómeno phi. Recuerden que es ese fenómeno de percepción del movimiento aparente. Para esto les voy a pedir que vayan a ver los videos que hay en relación a ellos, ¿sí? Porque les va a servir para entender mejor de qué se trata este fenómeno, ¿sí? Ese elemento que él utilizaba, que era el estroboscopio, ¿sí? Vieron ese palito con esas imágenes, con ese que giraba con esas imágenes y parecía que se estaban moviendo, ¿sí? Que lo podemos percibir también en una proyección cinematográfica o en los dibujos animados, ¿sí? Romina dice, me cuesta mencionar los autores. Decirlo sí es difícil. Decirlo, sí es importante asociar cada autor con cada uno de los conceptos, ¿sí? Wertheimer, Keller y Kafka. Si cuesta mencionarlos o decirlos porque son alemanes, es difícil la pronunciación en alemán. No sé si alguien de los que está acá sabe alemán, pero no es muy sencillo.
Pero sí es Sí, importante conectar, ¿sí? Cada uno de los autores. Andrea. estaba por decir lo mismo para el final, digo, cuando los nombran, qué difícil cuando los tengamos que Bueno, nombrar. se los van a aprender, sí, Y si sí. no, bueno, creo que Digo, van a sí, entender cuando los pronunciemos. no hay inconveniente. No hay inconveniente con eso. El tema es que no digan cualquier cosa. Sí, hemos escuchado cualquier cosa en algún final. Sí es importante, no importa la pronunciación, ¿sí? Wertheimer, Keller y Kafka, ¿sí? Más o menos, con que lo digan más o menos así, está ok, ¿sí? Y que sepan con cada uno de los referentes o con cada uno de los autores cuál fue el experimento o aquel fenómeno asociado, ¿sí? Entonces lo tenemos a Wertheimer con el estroboscopio y el fenómeno phi del movimiento aparente, y después los tenemos a Keller y Kafka, ¿sí? Recuerden que Kafka fue quien formuló las leyes de la percepción, la ley más importante, la de pregnancia de la buena forma, además del resto de las leyes, y Keller, que fue quien experimentó con los monos, ¿sí? Y descubrió, ¿sí?, este nuevo concepto llamado insight, ¿sí?, como una manera creativa de resolver un problema. Esto ya más o menos lo hablamos, ¿sí? El objeto de estudio de la Gestalt, que es la percepción humana. El método de estudio, también lo nombramos un poco al pasar, pero lo dijimos, ¿sí? Que es la fenomenología, ¿sí? Que es un método filosófico que los gestaltistas toman de Husserl. Buenísimo, Débora, dice, lo asoció al fenómeno phi con el cine de Chaplin. Perfecto, buenísimo. Bienvenido sea, Débora, ¿sí? Está muy bien. Sí, por un tema de contexto, perfecto. Sí, sí. Muy bien la asociación. Bien, importante que se tiene en cuenta el todo, digo, el campo, se tiene en cuenta respecto de lo que percibimos y la importancia de tomar la experiencia mientras está sucediendo, ¿sí? Por eso dice que debe ser descrita como se da y nunca analizada como compartimentadamente, ¿sí? O seccionada o por elementos. Porque es así como se comprobarían justamente las leyes de la percepción y las leyes mentales que los explican. Acá cuando habla de las leyes mentales también explicaría ese principio que se llama isomorfismo, ¿sí? Que habría cierta coincidencia entre las leyes de la percepción y las leyes mentales o las estructuras cerebrales, ¿sí? Tendrían como su apoyatura similar, ¿sí? Isomorfismo es igual forma. O sea, que de igual forma, aquello que percibimos se estructuraría en alguna parte de nuestro cerebro. Bueno, son innatistas, esto ya lo planteamos, sí, ya lo hablamos, que las leyes mentales son compartidas por todos los individuos y que tienen un fuerte correlato biológico. Ley de pregnancia de la buena forma, como la ley más importante de la Gestalt. De esto podría ser una pregunta tanto de parcial como de final. Bueno, ¿cuál es la ley más importante o una de las leyes más importantes que plantea la Gestalt? ¿Sí? La ley de pregnancia de la buena forma, que tiene que ver justamente con con esa cuestión que tenemos de cuando percibimos, vemos la mejor forma, ¿sí? En cuanto a simetría, orden, sencillez, ¿sí? Equilibrio de aquello que estamos percibiendo, aunque eso en la realidad no sea de tal manera, ¿sí? Y de ella se desprenden el resto de las leyes, ¿sí? La ley de semejanza, la de proximidad, la de cierre, la de buena continuidad. Alguna de las preguntas podría estar asociada a describir o identificar alguna de las leyes, ¿sí? De qué se trata cada una de estas leyes. Leila. Profe, ahí nos pondría, por ejemplo, un dibujito o describiría. Mira, lo estamos conversando. A ver si, porque va a tener que ver con la habilidad de los profes esto. En relación a ver si podemos subir o no un dibujito para que ustedes identifiquen. Y si no, en todo caso, si vemos que no
que no podemos subir un dibujito, haremos una descripción lo mejor posible como para que ustedes puedan identificar de qué ley se trata, digamos, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan con cuál se corresponde cada una de las leyes y que en todo caso, si llegamos a poner un dibujito, ustedes puedan llegar a identificar de qué ley se trata, ¿sí? Y que sepan que la ley de pregnancia o de la buena forma viene a ser como la ley madre, digamos, ¿no? Y que entiendan de qué va esto. Es como algo así como percibimos con la mejor forma que se podría percibir algo, por más que en la realidad no se dé de esta manera. Bien, tenemos Profe, ley de pero proximidad. ahí tenemos que hacer la definición de la ley o ya está escrita y es de múltiple No. opción. Ustedes van a tener que identificar, ¿sí? Ah, listo. Supónganse, tienen un dibujo de, no sé, el panda que no tiene, por ahí cerrado del todo las líneas, ¿sí? Si tuviera que decir cuál cree que sería, o con cuál se adecua más la imagen, ¿sí? ¿Qué sé yo? Ley de cierre, ley de proximidad, ley de igualdad de semejanza, ley de la buena curva. Y ahí entre esas elegirán. Quédense tranquilos porque si esta llega a ser una opción, va a ser algo sencillo, ¿sí? No va a ser algo que no puedan hacer. O sea, va a ser como, bueno, se cae maduro que esa imagen se corresponde con esto otro. Igualmente, estoy hablando hipotéticamente porque todavía no sabemos si es algo que los profes vamos a tener la habilidad de hacer, por lo cual puede haber una descripción y nada más, ¿sí? Pero bueno, sí que sepan con qué se corresponde cada ley, ¿sí? A qué se refiere con ley de proximidad, a qué se refiere con ley de cierre, con ley de igualdad o semejanza, con cuál se corresponde cada una. ¿Cuáles son los principios de organización? ¿Sí? Principio de figura a fondo, principio de isomorfismo. Bien, los experimentos con monos, ¿sí? Que realizó Keller. El desarrollo del concepto tan importante de insight, ¿sí? Como este modo de resolución de problemas creativos, ¿sí? Con esta reconfiguración del campo, ¿sí? Como se llama también fenómeno del ajá, ¿sí? O iluminación, o el eureka. Si llegan a decir todo esto en el final, va a ser una maravilla escuchar algo así. Porque quiere decir que lo entendieron también, ¿sí? Que puedan ver, recuerden que este fenómeno del insight tenía que ver con que realizaban estos experimentos con monos, y así acá sí les voy a sugerir que vean los videos, ¿sí? Donde se ve que los monos tienen que resolver un problema, tienen varias herramientas para resolverlo, realizan primero un intento, o dos o tres, y en algún momento hacen una pausa. Y después de cierto tiempo aparece como la respuesta de manera súbita, ¿sí? Es justamente eso, como la resolución aparece de manera súbita, y el animal evidentemente reestructura ese campo perceptual y puede resolver ese problema que se le presenta, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí el repaso del día de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Los escucho a ustedes. Hoy hablé muchísimo. Súper claro, profe, la verdad que Gracias, dio un pantallazo de todo. Sí, yo hice no pude, una super síntesis. Sí. yo no pude estar porque, bueno, justo estaba viajando, pero después voy a ver su clase, profe, le pido disculpas, pero no tenía buena conexión. Tranqui, no te preocupes, Sergio, la ves después y en todo caso si te surge alguna pregunta, duda, o esto para Sergio y para cualquiera de los que está hoy presente o aquellos que no estén presentes y vean después la clase de manera sincrónica, manden mensajito y pregunten aquello con lo que tengan dudas. Recuerden que el día del parcial no va a haber clases, ¿sí? No nos vamos a ver la semana que viene, sino que directamente van a entregar el parcial, nos vamos a ver la semana siguiente ya abriendo la clase de la unidad 4, ¿sí?
Nancy dice que hay que seguir reforzando los apuntes. Buenísimo. Sigan reforzando los apuntes. ¿Sí? Sigan reforzando apuntes o sigan resumiendo, repasando, releyendo. ¿Sí? Todo eso les va a servir. Vean nuevamente las clases. Sí, ni Miren los hablar. videos. Miren los videos. Bien. Estoy proyectando nuevamente la pizarra para aquellos que no hayan llegado o que hayan demorado un poco más en entrar, cosa de que quede claro y quede grabado, ¿sí? Para aquellos que por ahí no pudieron asistir el día de hoy. Sí, fijen terminología, acá no queda mucho más que estudiar, ¿sí? Que puedan estudiar para después elegir la opción correcta en el examen. Bueno, quedo acá a la espera de que me hagan alguna pregunta o duda y si no, les mando la mayor de las suertes y éxitos para el lunes, ¿sí? Para el día del parcial. Espero que les vaya muy bien, de hecho. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes que tengan buenas noches, buena semana. Recuerden mandar mensajito y pregunten, ¿sí? Lo que tengan dudas, pregunten. A ustedes, gracias por participar. Muchas A gracias. ustedes, gracias. Es un placer, A gracias. ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Éxitos para el parcial.